Si reflexionamos sobre los personajes, veremos una evolución increíble. Liesel no solo es una niña triste, es una niña frustrada con el mundo. Esa misma rabia estalla en el patio de la escuela, cuando Liesel es víctima de una burla de Ludwig por su incapacidad de no saber leer. Ella golpea al niño no por odio, sino por la frustración con el mundo que le ha quitado tanto. Hans, en cambio, nos muestra que la bondad es una forma de resistencia y su banda sonora, con su acordeón, es una forma de esperanza. Y Rudy es el recordatorio constante de que el deseo de la lealtad, de esperar a un amigo debajo de la lluvia, va a ser muy importante para él, para ella y para el que él desafía al sistema. Gracias. Hola, mi nombre es Carla y yo les voy a contar un poco sobre el libro La ladrona de libros, el cual en el capítulo de hoy, que sería la segunda parte del cual, les voy a contar cómo Liesel pasa por un problema que es mojar su cama, pero no la moja porque ella quiera, ya que Liesel, tengamos en cuenta que ha pasado mucho, la muerte de su hermano, está viviendo una guerra y sobre todo intenta meditar, analizar el abandono de su madre con una nueva familia, pero tengamos en cuenta que su madre no la abandona porque sí en una familia adoptiva, sino que ella busca un bien para Liesel, ya que como estaban en guerra, ella no la podía cuidar. Pero Liesel, con todo esto, crea pesadillas. Entonces ella, al empezar a soñar con eso, empieza a mojar la cama. Pero Hans lo notó. Entonces Hans, para que ella intente olvidar todo esto, busca ser una figura paterna con ella, intentando enseñarla a leer. Pues al respecto, un libro que ella antes había robado, que para Hans era un tanto complicado para ella, pero aún así Liesel insistió en leer con él, ya que Liesel le interesaba mucho intentar aprender a leer. Y en segunda, Hans no es que para él de libros fuera complicado, sino que hay partes que ella todavía no podrá entender, como escenas, por así decirlo, con un poco de contenido para adulto en tercer plano. Entonces hablaremos sobre Hans, cómo mi Hans se me hace una figura paterna al saber que él ni siquiera es su padre, ya que para él es algo nuevo, porque pues ahora sí que es el padre adoptivo de Liesel, pero él aún así no le importa y intenta forjar un vínculo con ella. Para mí eso se me hace muy armonioso, muy tierno de su parte, y más adelante Liesel de esto se puede dar cuenta, entonces ella también intenta formar un vínculo. Se podría decir básicamente que ella ve a Hans como un padre, más que cualquier amigo, más que cualquier cosa, lo ve como un padre. Entonces espero y podamos seguir para leer la tercera parte. Hasta luego. Hola, buenas noches, me llamo Salvador Duarte Araiza y a mí me tocó decir la idea central de este capítulo de La ladrona de libros de Marcus Zusak. La idea central de este texto es la dualidad de las palabras, su poder para destruir y su poder para salvar. El narrador, que es la misma muerte, nos dice que a los alemanes les encantaba quemar cosas, como por ejemplo puede ser tiendas, sinagogas y sobre todo, y lo que más destacó, fueron los libros. La quema busca el silencio, pero Liesel responde con el robo de los libros. Rescatar un libro azul de las cenizas humeantes del cumpleaños del Führer es el acto de resistencia definitivo. La historia nos plantea que es un nuevo diseño para deshumanizar, leer y escribir es recuperar la humanidad. Las palabras son como nubes que Liesel escurre para limpiar la suciedad de la guerra. En fin, este fue mi parte de este video y ya luego seguirán mis demás compañeros. Gracias. El desarrollo de esta historia ocurre en la oscuridad de la medianoche, tras las pesadillas de Liesel con su hermano Werner. Hans Huberman se convierte en su refugio y en el guía de su nuevo mundo,
Imaginen esta escena, un sótano que huele a queroseno, polvo y pintura fresca, donde las lecciones no se dan en pizarras, sino sobre trozos de papel de lija y con lápices muy gruesos de carpintero. Aquí presenciamos el verdadero sacrificio. En una economía de guerra, donde todo escasea, Hans vende su último consuelo personal, su tabaco, 8 cigarrillos por libro, para que Liesel logre descubrir la magia de la lectura en Navidad. No es simple educación, es un acto de resistencia y amor. Juntos, pasan de rayar lija a cubrir las paredes grises del sótano con el abecedario entero. Es así como las palabras comienzan a llenar el vacío que dejó la muerte y la soledad, dándole a una niña que lo había perdido todo la voz necesaria para entender su dolor y la fuerza para desafiar su propia realidad. Para cerrar, la historia de Liesel Miminger nos deja una lección que trasciende el tiempo y el dolor. Al final del día, cuando el ruido de la guerra se apaga, lo que queda no son los grandes desfiles, las banderas o el poder de los tiranos, sino los pequeños gestos que nos mantienen humanos. El aroma a tabaco de un padre que se sacrifica su único lujo por ti, las notas de un acordeón que llena la música de un sótano frío y las promesas silenciosas de no olvidar jamás a los que nos fueron antes de tiempo. Liesel termina comprendiendo que las historias no son lo único que nos pertenece, realmente son el único tesoro que nadie nos puede arrebatar. Ella empezó robando un libro sobre la muerte para encontrar una razón para vivir, y en ese camino descubrió que las palabras, cuando se comparten con amor y valentía, son lo único capaz de detener el avance de la oscuridad. Porque aunque el mundo intente silenciarnos, las palabras siempre encontrarán su camino hacia aquellos que están listos para escucharlas. Como nos enseña de este texto, algún día las palabras llegan y cuando lo hacen hay que sujetarlas con todas nuestras fuerzas, porque son ellas las que nos salvarán. ¿Qué estarás dispuesto a hacer para ser libre en un mundo que te dice quién debe ser tu enemigo? La historia comienza con un niño, Rudy Seiner, pintándose la cara con carbón para correr como Jesse Owens en las Olimpiadas de Berlín, en una Alemania obsesionada con la pureza aria. Este acto de inocencia es en realidad el primer grito de rebelión. Pero mientras Rudy busca la libertad en sus piernas, nuestra protagonista Liesel la busca en algo mucho más peligroso: las palabras. Este es el inicio de una amistad forjada por una bola de nieve en la cara y el hambre de tener un mundo que se cae en pedazos.